hay que pagar un precio para ser discípulo. La semana pasada quedamos, vamos a ver un poquito más atrás, Mateo, hablamos que Mateo dice, cierto, que hagan discípulos, Marco dice, prediquen el Evangelio, Lucas dice, proclamen arrepentimiento para perdón y hablen de la muerte y resurrección de Cristo. Y todo esto, cierto, en el fondo es lo mismo. Sabemos que los evangelios fueron escritos por diferentes personas, pero a diferentes puntos de vista, ¿ya? Uno a lo mejor estaba arriba del monte, el otro estaba atrás de un árbol escribiendo, entonces no tenían la panorámica o no escuchaban lo mismo, pero en el fondo si usted se pone a comparar, habla exactamente igual, hablan el mismo idioma, el mismo lenguaje y se refieren a lo mismo, al costo del discipulado, ¿cierto? Y a lo que Cristo enseñaba. La gran comisión entonces es predicar la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio, hermano. La muerte y la resurrección de Cristo por el perdón de nuestros pecados. Ese es el Evangelio, que Él murió por sus elegidos, Él murió por sus ovejas. Él murió, como dije Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ese mundo está implícito, las ovejas de Cristo, todo aquel cierto que pertenece a Cristo desde antes de la fundación del mundo. No habla del mundo en general. Siempre se los menciono, siempre les comento, el mundo no busca a Dios. ¿Qué busca el mundo de Dios? Lo que puede obtener de él. Sanidad, bendición, economía. Eso busca el mundo de Dios. ¿Usted busca algo de Dios? En nosotros es diferente, ¿cierto? Porque Él nos llamó a nosotros y Él nos puso en nosotros esa fe. Yo no busco las bendiciones de Dios porque ya están ahí. Yo busco a Dios. Yo creo que usted igual, ¿cierto? Busca a Dios porque necesita a Dios. Usted no necesita las dádivas de Dios. Usted no necesita el dinero. Usted no necesita dame buena salud, Señor. No, sino que todo lo que buscamos es Dios. Porque en Él estamos completos. La palabra dice que en Cristo estamos nosotros completos, hermano. Así que si usted no se siente completo en el Señor, algo anda mal en su vida o en mi vida si no nos sentimos completos en Cristo. Entonces, predicar arrepentimiento para perdón de pecados, llamar a la fe para ser discípulos. Y eso lo resume todo. Entonces, la misión de la iglesia consiste en hacer discípulos, traer a la gente a una relación íntima con Dios. Y ese es un punto también esencial, hermano, porque la iglesia de hoy predica un evangelio, como lo hemos estado viendo durante toda esta serie, un evangelio suave, un evangelio light, un evangelio cierto de que solamente cree y no tienes que hacer nada más, sino creer. Si tú haces algo después de creer, estás añadiendo obras a la salvación. Y ese es un evangelio falso, hermano. Ese es un evangelio que no existe. La gente, hacer discípulos, ¿cierto? Y traer a la gente a una relación íntima con Dios, o sea, que conozcan a Dios. ¿Quién es Dios? Como lo dije recién, no para ofrecerles algo, no para decirle ven a Cristo y tus problemas, ¿cierto? Van a desaparecer. Ven a Cristo y tu vida será color de rosa. Ven a Cristo y no te vas a enfermar porque eres hijo del rey. Esos son evangelios falsos, hermano. Falsos. Solamente buscamos una relación con Dios. Y es más, Él la preserva. ¿Recuerdan que hemos visto eso? Él preserva esa relación, nos da esa perseverancia y esa relación a nosotros para que la tengamos con Él. Hermano, olvídese del crédito. Usted no tiene crédito aquí en nada. Yo no tengo crédito en nada. Todo es obra de Dios. Si usted persevera, si usted busca a Dios, si usted ora, si usted lee la Escritura, si usted quiere ser cada día un mejor hombre, un mejor hermano, pastor, hijo, tío, lo que sea, eso va a ser cierto porque Dios lo persevera a usted, Dios lo preserva. Vamos a estar viendo eso, ¿cierto?, a mayor escala durante los próximos temas y vamos a hablar acerca de cómo Jesús es el buen pastor y cómo Él, como ovejas que somos de Él, no deja que ninguno de nosotros nos perdamos. Ninguno de los verdaderos cristianos se puede perder porque Jesús es el buen pastor. ¿Ya? Y si alguno se perdiera, Jesús sería el pastor negligente, sería un mal pastor. Y eso jamás puede ser, hermano. Y continuamos, perdón, en el libro de Hechos, versículo 1, capítulo 6.
Donde habla acerca de los discípulos también, dice ahora en este tiempo, mientras que los discípulos estaban incrementándose en el número, una queja surgió por parte de los judíos griegos en contra de los hebreos porque sus viudas estaban siendo descuidadas en el servicio diario del alimento. Y los dos se reunieron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora ahí dice que los discípulos estaban incrementándose en gran número. Antes de ayer escuché algo muy interesante, hermano, acerca de esto. Cuando Pedro predicó, recuerdan, y dice la escritura que 3.000 personas entraron a la iglesia. Y el pastor decía, el pastor MacArthur, decía cómo era posible, ¿cierto?, que tanta gente entrara en un solo día. ¿Y qué pasó? El mismo Dios, por medio de Cristo, por medio de sus apóstoles, frenó ese asunto. ¿Cómo? ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Ese fue un ejemplo terrible para todos los que querían seguir a Cristo, para todos los que tenían que pagar el costo de seguirlo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos murieron, ya sabemos la historia, ¿para qué se la voy a explicar? Entonces ellos murieron y ese fue un escarmiento, ¿ya? Y fue como una traba, ya, para que no cualquiera entrara, ¿cierto?, a la iglesia o cualquiera quisiera ser parte de la iglesia en la carne, en este caso, sino que fueran verdaderos elegidos, verdaderos discípulos. Cuando Cristo habla de pagar el precio, ¿habla de qué? De muerte. La semana pasada lo vimos, recuerdan que comenzamos hablando acerca de eso, del discipulado, que no es lo mismo que un discípulo le digamos, a un cristiano le hablemos aquí o hablemos del evangelio, digamos yo soy cristiano, aleluya, por todos lados. Aquí nadie le va a decir nada a usted. Pero vaya a Medio Oriente, vaya a África, vaya a las partes donde persiguen a los cristianos, va a proclamar de la misma forma y va a decir que usted es cristiano. Entonces va a haber ahí, ese es el punto, ¿me entiende? Ese es el punto central. Y acá hubo que poner ese freno para que la iglesia no se llenara de falsos, de personas de sentimientos, ¿cierto? Que iban a buscar solamente las bendiciones de Dios. Porque eso andaban buscando. Claro, se dice que se convirtieron 3.000, pero de esos 3.000, ¿cuántos perseveraron? ¿Cuántos continuaron? ¿Cuántos siguieron adelante? ¿Cuántos vieron, cierto, que pagar, que el costo, o sea, que el costo de ser un discípulo era grande? Claro, iban porque imagínense, todos los apóstoles vendían todo lo que tenían, los creyentes, los que Dios ingresaba a la iglesia, vendían todo lo que tenían, sus negocios, sus terrenos, todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que se distribuyera entre todos los que no tenían y pudieran compartir la comunión, ¿cierto? El partimiento del pan habla entre los cristianos. Entonces ellos decían, aquí está la mía, está fácil, ¿cierto? Me hago cristiano y entre todos nos mantenemos, yo no tengo nada. Pero como dicen ellos, tienen que compartir lo que tienen. Así que muchos se aprovechaban de eso. Y hasta hoy en día pasa, hermano. Hasta hoy en día pasa, inclusive líderes, pastores, se aprovechan de muchas veces de la iglesia, de las personas, andando de casa en casa, como los fariseos, ¿se acuerdan? Que los fariseos también iban a las casas de las viudas, les comían todo lo que tenían y hacían proselitismo, ¿cierto? Pero ¿en base a qué? Al aprovechamiento. Solamente a eso, y ocupaban la palabra de Dios para eso. Entonces después continúa y dice, la palabra de Dios siguió esparciéndose y el número de los discípulos continuó incrementándose grandemente. Entonces ahí tenemos conversión, creyente, discipulado o discípulo, mismo término. Ya, cuando hablamos de un convertido, hablamos de un creyente, de un cristiano, estamos hablando de un discípulo. Ya, no es un cristiano que entra a un primer nivel y después tiene que saltar a otro nivel donde ya es un discípulo. No, el cristiano es convertido. ¿Por qué? Porque de vuelta la obra es completamente de Dios. Entonces no puede haber que sea un cristiano primero y después sea un discípulo. No, es cristiano, es discípulo, es el mismo término. En capítulo 11 de Hechos, verso 26 dice, y cuando él lo halló, lo trajo a Antioquía. Aquí está hablando de Bernabé cuando trajo a Pablo a Antioquía. Y sucedió que durante un año entero se reunieron con la iglesia y enseñaron a números considerables. Y los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. Ahí fueron llamados por primera vez, ¿cierto? Cristianos. Mismo término. Misma definición. Entonces los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía y discípulo tiene que significar obviamente creyente, que es lo que hemos venido viendo. Y cristiano exactamente lo mismo. Capítulo 14, verso 20. Pero mientras que los discípulos estaban alrededor de él, se levantó y entró a la ciudad.
Esto acá tiene que ver con los creyentes. Cuando Pablo fue apedreado, al día siguiente él se fue con Bernabé. Recuerdan que lo apedrearon y lo echaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Ya lo matamos fuera, pero en la soberanía de Dios, ¿cierto? No era el tiempo de Pablo, no era su tiempo para partir a la presencia del Señor y continuó su viaje misionero. Él no dijo, no, esto no es para mí. Muchas piedras, no, esto no es para mí. Al contrario, ¿cierto? Él siguió el camino y predicaba cada vez con mayor denuedo la palabra de Dios, hermano. Entonces esto tiene que ver con los creyentes cuando Pablo fue apedreado, al día siguiente se fue con Bernabé. Entonces comenzamos a ver ahora que los cristianos son llamados discípulos. Y después, el capítulo 15, verso 10, dice, ahora por tanto, ¿por qué probáis a Dios al colocar sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esas son palabras de Pedro. En Hechos capítulo 1, verso 6, dice, no, perdón, se me corrió el... acá. Entonces, otra vez, discípulo, creyente, cristiano, es lo mismo. Entonces, ¿por qué estas personas, cierto, que hemos venido hablando durante estos temas también, por qué hacen una distinción entre ellos? ¿Por qué la gente hace eso? Porque temen que si usted tiene condiciones involucradas en la salvación, usted está afectando de manera negativa la gracia. O sea, si usted hace algo, si usted tiene, después de la salvación, ¿cierto? Vienen las obras. ¿Por qué usted hace obras? Porque es el resultado de la salvación. Básicamente por eso. El resultado de nuestra salvación. Y estas personas dicen que cuando usted hace obras le está añadiendo a la gracia salvífica. De vuelta, cree solamente y serás salvo. Cree y vive como se te da la gana y no, aquí no pasa nada y el día de mañana tú serás salvo. Recuerdan, puedes convertirte en un ateo, agnóstico, pero tú ya creíste. Y Dios, cierto, tiene que mantenerse fiel a esa promesa. Eso es falso, eso es mentira, no es así. Únicamente cree, pura gracia, no hagas nada, solo cree. Y se añade cierto el hecho de que tienes que volverte del pecado, confesar tu pecado, arrepentirte de tu pecado, rendirte a Cristo, has añadido todas estas obras humanas a la gracia. Eso piensan ellos, hermano. O sea, un evangelio fácil, ¿cierto? Un evangelio cree y es todo, eres salvo. Puedes vivir exactamente tal y cual llegaste antes de decir sí creo en el Señor Jesús y llegar a tu casa y vivir tu vida tal y cual antes. Entonces lo único que acá se ha dicho, hermano, es que Dios cuando Él salvó a alguien y por la gracia hace todo eso. Todo está en la gracia salvadora, es parte de eso. En segundo lugar, la gente se aferra a una postura porque quieren desarrollar ellos una teología que va a quitar las demandas fuertes de Jesús. Teología, ¿cierto? La significado es el estudio de Dios. Teología, eso es lo que ellos quieren hacer del texto o de la Biblia algo que les convenga a ellos. O sea, sacar un texto de su contexto y hacerlo para mí, para yo sentirme seguro, como el de Pablo, ¿cierto? El que cree en su corazón será salvo y aleluya y fiesta en el cielo. Ahí dice, sí, pero le damos el contexto completo. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de que si creyera en tu corazón y confesar que Jesús es el Señor y se levantó los muertos? Ahí, ¿cierto? Tenemos que verlo en el contexto general de la Escritura. No solamente sacar ese texto y decir ya eres salvo. Porque les vuelvo a decir, hermano, hay muchos que dicen que son salvos y creen ser salvos, pero cuando mueran despertarán en una parte donde ellos no se lo van a esperar, o no lo esperaban. Entonces ellos quieren desarrollar una teología que va a quitar las demandas fuertes de Jesús. Quieren hacer que sea fácil. O sea, que todo el mundo sea salvo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y toman eso, ¿cierto? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo, hermano, hay que verlo en el contexto general de la Escritura. ¿A qué se refiere? ¿Quién es ese mundo? ¿Cuál es ese amor que se relata ahí, que dice Juan? ¿Cuál es ese amor?
Recuerdan que, aunque los aburra, hermano, les mandé un mensaje, una predicación, ¿cierto?, de Arthur W. Pink que dice, Dios ama a todos, ama a Dios a todos. ¿La escuchó? Está en la iglesia. ¿La escuchó? Ya, vuelva a escuchar. Y si la volvió a escuchar, escúchela de nuevo y escúchela unas 20 veces. Porque esas 20 veces usted va a tomar algo, siempre, siempre. Y va a comprender, hermanos, que muchas veces nosotros equivocadamente le decimos a la persona, oye, Dios te ama, Dios quiere que te arrepientas, Dios. Y hacemos muchas cosas que no están en la escritura, hermano. No están en la Biblia. Porque si Dios ama a todo el mundo, entonces todos van al cielo. ¿Para qué predicamos? Si Dios ama a todo el mundo, ¿por qué habla de arrepentimiento? Si Dios ama a todo el mundo, ¿por qué habla de hacer discípulos? ¿Por qué tienes que ser discípulo? Si Dios ama a todo el mundo, ¿por qué tienes que pagar un costo por seguir a Cristo? Entonces, Dios no ama a todo el mundo, hermano. Dios ama a sus hijos, Dios ama a sus ovejas. Él ama a los suyos. Y también lo vamos a estar viendo eso más detenidamente. En tercer lugar, una tercera razón por que la gente se aferra a esto es porque le gustaría salvar a algunas personas que están perdidas. ¿Qué quieren decir? Tienen a una persona, ¿cierto?, que aman, una persona en su vida que aman, un familiar podría ser, hicieron una profesión de fe en Cristo, pero nunca demostraron una vida cambiada. Otra vez la declaración de fe, pero no hubo cambio. Y les gustaría desarrollar una teología que haga que estas personas lleguen al cielo. Fácil, ¿cierto? Saca otra vez su texto del contexto y no, si tú ya eres salvo. Porque ahí dice que es por gracia. La salvación es por gracia. Entonces, si tú aceptaste a Cristo, ninguna parte de la Biblia sale eso tampoco, aceptar a Cristo, eres salvo. Entonces Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor y no puede negar, aparte que Dios es veraz, Dios no cambia. Él no tiene, como dice la palabra, no hay sombra de variación en Él. O sea, es un Dios inmutable. Suena lindo, ¿cierto? Que en base a eso, eres salvo. Pero en base al contexto general de la Escritura, no eres salvo. Solamente hiciste una declaración de fe y nunca hubo una conversión verdadera en la vida de aquella persona que hizo esa declaración de fe. ¿Por qué? Porque el árbol se conoce, ¿por qué? Por el fruto. Siempre lo decimos, lo repetimos, el árbol se conoce por el fruto. ¿El árbol da fruto para sí mismo? No. Da fruto para que los demás disfruten de ese fruto, hermano. Un pastor dijo en cierta ocasión, y cito, no hay creencia fácil en nuestras iglesias. No hay profesiones superficiales de fe. Nadie está tomando a Jesús quien no está dispuesto a morir por él. Este es un pastor. Porque ese es el precio en muchos casos. Cuando la Biblia habla acerca de pagar un precio, hermano, ¿ya? Habla de la muerte. Cuando dice de ser un discípulo, sígueme, ¿cuál es el costo? La muerte. Porque el precio, la muerte es morir es el precio en muchos casos. El costo de nombrar a Cristo, dijo este pastor, es tan elevado que no tenemos conversiones falsas en la iglesia de él. Si no están dispuestos a pagar el precio, no quieren estar asociados con Jesucristo en absoluto. Entonces es pagar el precio, hermano. Pagar el precio. ¿Pagamos el precio nosotros? Ahora, eso declararía la situación, aclararía, perdón, la situación en muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando Él los llamó en ese ambiente hostil, Él los instruyó cuidadosamente acerca del costo de seguirlo. Cristo en ningún momento les mintió. Él les dijo, usted me va a seguir, usted va a padecer, usted lo van a apedrear, usted van a blasfemar contra usted. Yo no tengo dónde dormir, no tengo nada, no tengo ni túnica, no tengo comida, no tengo nada. ¿Me quieres seguir? Entonces la gente tibia que no está dispuesta a hacer el compromiso no respondió, obviamente, ¿cierto? Y él rechazó a los que no querían pagar el precio como el joven rico. Él le presentó el precio, el joven rico, recuerdan, le presentó la justicia a Cristo, como diciendo, aquí está mi currículum, mira, todo lo que he hecho yo a mi padre, lo he honrado, doy diezmo de todo lo que tengo, he cumplido la ley a cabalidad en absoluto. Perfecto, le dijo Cristo, vende todo lo que tiene ahora y dáselo a los pobres.
¿Y qué hizo él? Se fue. O sea, tocó el punto medular. Porque podemos tener esa presencia de cristiano o tener eh, esa fachada, a lo mejor, ¿cierto? De cristiano, pero cuando nos toca en el punto débil, ¿qué es lo que hacemos? ¿Realmente defendemos a Cristo, aunque no necesita defensa, ¿cierto? La fe sí, defendemos la fe. ¿Sacamos la cara por Cristo o nos negamos a Él, o nos escondemos? No queremos que sepan que somos cristianos, no queremos que sepan nuestro cristianismo. O lo sacamos a la luz y enfrentamos y predicamos y hablamos y que sepan que soy cristiano y que sepan que amo a Cristo y aquí estoy. ¿Hacemos eso? ¿Por qué creen, hermanos, que Cristo puso eso que había que pagar un precio, el costo de seguir a Jesús? Era la única forma de hacer un colador. Porque todos veían, ¿cierto? Cristo lo sigue en multitudes. ¿Por qué lo seguían? Él mismo lo dijo. Ustedes me siguen porque yo les doy de comer solamente. Y al final de todo, de esos 5.000, 10.000, 20.000, ¿con cuánto se quedó? Solo con sus discípulos. Con los 11. En 10, ¿cierto? Menos Judas y después que se incorporó el otro. Entonces la cantidad de personas con las que se quedó él, hermano, es impresionante. Impresionante. ¿Cómo había tanta gente que no creyó en él? Siendo el Mesías, siendo Dios en la carne. Entonces él presentó el precio, hermano, y este joven rico se fue. Aquellos que querían ser discípulos, ¿qué le dijeron? Déjame hacer esto, déjame hacer aquello, lo otro, deja entrar a mi padre, deja despedirme de mi familia primero y después te sigo. ¿Y qué le dijo él? No eres digno de ser mi discípulo. A Pedro le dijo, ¿cierto? Simón, Pedro, sígueme. ¿Qué hizo Pedro? Dejó sus redes y lo siguió. Él no dijo, voy a enrollar las redes dobladitas, las voy a guardar para que no me las roben, a amarrar mi barquito, ¿cierto? Para que no se me vaya. Sígueme, y él lo siguió, hermano. Y esa es la diferencia del discípulo y una persona que no es realmente un discípulo o un creyente, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo te habla y tú obedeces. No hay pero, no hay titubeo, no hay sí, pero. Es que, Señor, no, Él le dice, haz esto y tú lo haces, perdona y tú perdonas, ama y tú amas, predica la palabra, tú la predicas. Obediencia, hermano. Es tan simple como eso. ¿Y dónde lo vemos en primer lugar? En nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestra familia, y después ciertos familiares, vecinos, como sea. Ahí se muestra el amor el amor de Dios que tenemos en nosotros, que se va reflejando hacia los demás. Entonces es un volverse, es un arrepentimiento, es entregar y abrazar a Cristo. Un pastor, John Stott, en el libro que escribió él hablando que se llama El cristianismo básico, dijo lo siguiente, y cito, el panorama cristiano está lleno de torres construidas a medias, las ruinas de aquellos que comenzaron a construir y no pudieron terminar porque miles de personas aún ignoran la advertencia de Cristo, o sea que hay un costo, e intentan seguirlo sin pausar primero para reflexionar el costo de hacer eso. El resultado es el gran escándalo del cristianismo en la actualidad, del supuesto cristianismo nominal, en países en los que la civilización cristiana se ha esparcido, grandes números de personas se han cubierto con una cubierta decente pero delgada de cristianismo. Han permitido que se involucren hasta cierto punto lo suficiente para ser respetables, hablando de cristianos, pero no lo suficiente para estar incómodos. O sea, un cristianismo cómodo, no con tanto sacrificio. Su religión es el colchón grande y suave, los protege de las incomodidades difíciles de la vida, mientras que ellos cambian su lugar y forma para que se adapte a lo que es conveniente para ellos. No es sorprendente que los cínicos hablan de hipócritas en la iglesia y consideran la religión como escapismo. Fin de la cita. Y en Lucas 14, 28, 33, Jesús colocó el dedo acá, ¿cierto? Donde menciona el pastor Stott. En Lucas 14, 28, 33 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos que va
que los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey marcha a la guerra contra otro rey y no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muchas personas comienzan, pero no terminan. Van a la guerra, pero son derrotados, son vencidos porque no hacen los cálculos. No hacen los cálculos, ¿cierto? Que como dice acá en esta alegoría, si uno viene con 20.000 y yo tengo solamente 10.000, o sea, 2 más 2, 4, no voy a poder, a no ser cierto que Dios esté ahí presente, como en los 300, cuando derrotaron, no me acuerdo muy bien a quién fue, pero ahí estuvo el Señor, estuvo Dios presente. Hay una película también de eso que se llama Los 300, una película, donde derrotaron a los asirios, si no me equivoco. Entonces, si Dios no está ahí, hermano, en tus planes, todo lo que hagas tú se derrumbará en cualquier momento, en cualquier instante. Muchas personas llegan a la iglesia, profesan a Cristo, después se van. Hicieron edificar, no pudieron, y muchas veces dejan en ridículo a Cristo. Que eso es lo más terrible, hermano. Eso es lo terrible de dejar mal el nombre de Dios. Porque no hablan de la persona, ¿cierto? Que se fue a la iglesia, que fue canuto, eh, y ahora mira dónde está. Después que se iba al cielo en la iglesia, y ahora dónde está consumido. Y hablan de la eficacia del Evangelio, hermano, que es lo más triste, que hablan de Dios, de su palabra, de la iglesia. Y eso es lo que el hombre, hermano, es el mayor pecado en la actualidad. Que ellos no se fijan en el costo, ¿cierto?, que están, en el costo que van a tener por predicar doctrinas falsas o doctrinas que no están conformes al Evangelio de Cristo, doctrinas que no están conformes a la palabra. Como se dice, enseñan mandamientos de hombres. Y la Biblia, ¿cierto?, solamente para sacar versículos a mi conveniencia y generan doctrinas para que a ellos les acomode. Y la gente a veces, ustedes yo creo que lo han escuchado, no, yo no voy a la iglesia porque son puros hipócritas, los pastores roban, se quedan con los diezmos, los hermanos cagüinean unos con otros, se andan pelando. Yo prefiero aquí en la casa y Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Sí, Dios sabe que no eres salvo. Porque una persona realmente salva no le importa que le apelen, no le importa que el pastor se quede con la ofrenda, no le importa nada porque él va a servir a Cristo. Él va a ver a Cristo, va a ver al Señor. Y lo que tiene que hacer es orar por su pastor, orar por la iglesia, orar por los hermanos. Ese es un cristiano, hermano. El cristiano no anda fijándose en las cosas que hacen los demás. En absoluto. Entonces nosotros debemos edificar siempre, como dice la Escritura también, en la roca, que es Cristo. Ese debe ser nuestra edificación y los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. En Él solamente. No mirar a nadie en absoluto. Entonces es bastante claro cuando habla aquí Lucas acerca de la construcción de esta edificación, que si no sacas los cálculos no vas a poder terminar y vas a hacer burla de los demás. Entonces no podemos ser como este hombre que quiso construir la torre y se quedó a la mitad. ¿Y por qué? Porque no tenía lo suficiente. Y como el general este, cierto, que no estaba listo para ir a la guerra porque no tenía lo suficiente. En otras palabras, hay un sentido en el que usted reconoce el costo total de entregar su vida a Cristo. Y eso lo reconocemos, hermano, cuando realmente Cristo está en nosotros y sentimos cierto eso. Sentimos el Espíritu de Dios, el cual nos guía, el cual nos exhorta, el cual nos amonesta de pecado. Nosotros reconocemos, ¿cierto? Yo pienso que usted cuando ora reconoce eso, reconoce la necesidad de Él. No sé, cuando usted ora le reconoce a Cristo o le agradece cierto sacrificio y le da gracias por la vida, la salud, Señor, por tenerme aquí de rodillas, porque yo no estaría de rodillas si tu Espíritu no me llevara a las rodillas. No estaríamos de rodillas, hermano, nunca, jamás, porque no necesitaríamos hacer eso. El cristiano no es alguien que compra un seguro contra incendio y firma una cláusula de escape para mantenerse fuera del infierno.
No es eso, ¿cierto? No es que tengamos yo tengo el Evangelio, el cristianismo, tengo a Cristo, ¿por qué? Porque no me voy a ir al infierno. Esa es la cláusula, ¿cierto? No infierno, usted no infierno. Y eso no es el Evangelio, hermano. Aparte, a pesar de que Cristo habló acerca del infierno mucho más que del cielo, pero el punto aquí es de la salvación, hermano. El punto es el discipulado. El puritano William Perkins escribió estas palabras y cito: el cristiano verdadero es de esta disposición de mente. Escuche, que si no hubiera conciencia que lo acusara, la conciencia, ¿cierto? Que siempre nos está acusando ahí, arrepiéntete, arrepiéntete. No es que esté loco, hermano. No es que esté loco ni que sea un fanático religioso. Ese es el cristianismo. Usted todos los días se arrepiente, todos los días está su conciencia ahí, ¿cierto? Si no hubiera conciencia que lo acusara, si no hubiera un diablo que lo aterrara, si no hubiera un juez que lo condenara, no hubiera un infierno que lo atormentara, aún así, él sería humillado y sería llevado a sus rodillas por sus pecados, porque él ha ofendido a un Dios amoroso, misericordioso y paciente. O sea, usted no va a las rodillas porque le da miedo al infierno, le da miedo al diablo. Esta conciencia que no me deja tranquilo, me voy a arrepentir mejor. No, lo hace ¿por qué? Porque usted ha humillado a Dios, ha pecado, se ha cometido pecado o crimen cósmico. ¿Por qué? Porque estamos hablando del creador de todo el universo. Cuando pecamos, hermanos, estamos pecando en contra de Dios. Pero nos lleva a la rodilla eso, el pecado. ¿Por qué? Porque ofendemos a Dios. Yo ofendí a Dios, por eso necesito irme a las rodillas. ¿Por qué? Porque en su amor me he aprovechado de su amor, me he aprovechado de su misericordia, me he aprovechado de su paciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces pecamos y no pasa nada y decimos, no pasa nada. No pasa nada. Pero el verdadero cristiano se arrepiente, aunque no pase nada, hermano. Te arrepientes. Entonces esa es la diferencia, hermano. El pecador que verdaderamente está arrepentido está devastado por la manera en que ha ofendido a Dios con su pecado. Y él no está buscando de manera caprichosa algún tipo de escape. Esa es la diferencia, hermano. Nosotros no andamos buscando un escape cuando buscamos a Dios. Yo no ando buscando escapes del infierno, escapes del problema, escapes de la dificultad, que Señor, no quiero la enfermedad. No, sino que buscamos paz. ¿Por qué? Porque como Pablo lo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas que las ayudan para bien. Y esa todas las cosas es todas las cosas. Entonces cuando usted va a las rodillas, ¿va por qué? Porque necesita esa fuerza, ese poder, sabiduría, inteligencia, templanza. Todas esas cosas debemos pedirlas, hermano, porque eso nos van a llevar a ser una persona correcta ante los ojos de Dios. Y lo demás viene por añadidura. Entonces, cuando sentimos culpabilidad, por eso nos vamos a las rodillas. Y eso nos lleva al otro punto, ¿cierto? Que es una relación íntima con Dios. Algo íntimo. Algo que no tenemos, ¿cierto? Con otras personas. Intimidad. Sabemos, ¿cierto? Que intimidad o conocerse, cuando dice nunca os conocí, también se hace referencia en el Antiguo Testamento a la relación matrimonial o sexual también, que habla de conocerse. Y en ese aspecto es cuando Cristo dice, nunca los conocí, no te conozco. O sea, yo nunca te vi de rodillas, nunca tuve, o a lo mejor te arrodillaste, pero nunca hubo una intimidad conmigo. Nunca derramaste tu corazón, nunca hubo, cierto, una verdadera disposición del corazón en la oración. Otro día estaba escuchando también acerca de la oración, unos temas, hermano, y decía el predicador, comenzaba con la pregunta, ¿horas? ¿Horas? Preguntaba él. Y ahí comenzaba, cierto, su exposición y hablaba acerca de la oración. Decía, muchas veces las personas se conforman solamente con irse a la cama y decir gracias Señor, otros recitar el Padre Nuestro, o otros se acuestan y hasta se quedan dormidos, ¿cierto?, en su oración. Otros traen oraciones repetitivas como el Padre Nuestro y las repiten en vez de saber qué es lo que realmente significa el Padre Nuestro, que es que yo se lo he enseñado también, una oración modelo. No es para que la repitamos,
Es para que tengamos un modelo de oración para poder tener comunicación con Dios. Y él decía, ¿cuántos cristianos son así? Que no oran. Creen que oran, pero no oran. ¿Por qué? Porque se vuelve en una repetición. No sé si te has dado cuenta, me ha pasado, me pasó, ya no porque trato de hacerlo diferente, diversos puntos ciertos en la oración para que no caigas en repetición. Es lo mismo, una vez también vi un video donde decía, mira, lávate los dientes y fíjate todos los días cómo te lavas los dientes. Y te vas a dar exactamente la misma cepillada en todos lados. Y un día lo empecé a hacer y claro, uno es tanta la costumbre que dos por aquí, dos por acá, dos por arriba, que la lengua y al otro lado, y al otro día dos por aquí, dos por acá, y lo mismo. Y me miro al espejo y saca los pelitos. Eso es una repetición. ¿Qué hacemos con la oración? Hacemos lo mismo. Comenzamos, ¿cierto?, la petición, a lo mejor por nuestra familia, después por la iglesia, por los pastores, pastores de otros lados, por el país. Y al final se vuelve una oración repetitiva y pedimos todos los días exactamente por lo mismo. Hermano, no es malo que usted haga una lista o en el teléfono, ya hoy día lunes voy a pedir por el hermano fulano, por la iglesia y aquí y allá, listo. Al otro día, otro tema, otro de oración. Al otro día, ya, hoy día voy a agradecerle a Dios. Hoy día solamente le voy a agradecer. ¿Por qué? Porque hay mucho que agradecer, hermano. Bastante. Solo el hecho de estar aquí en pie, gracias, Señor. Cuando abre sus ojitos en la mañana, ¡pim! Es un milagro, hermano. Usted puede irse en el sueño y era. Nada que hacer. Y el otro día, ¿cierto? Pide por fulano, no sé, ahí usted conoce su corazón, hermano. Ya somos todos diferentes, los corazones son todos distintos, entonces cada uno pide eh, en cuanto a su necesidad, a lo que tú necesitas. Entonces ese es un buen punto, hermano, para que no caigamos, ¿cierto?, en la repetición. Un discípulo verdadero ama, un discípulo verdadero obedece. No amamos perfectamente, ¿cierto? No amamos perfectamente. No obedecemos perfectamente, ¿sí? ¿A usted obedece perfectamente? Algunas veces amamos de manera muy imperfecta y desobedecemos, pero el patrón de vida es de obediencia y amor por el Señor. Y aun cuando no lo amamos, sentimos la culpabilidad y no lo obedecemos. Sentimos la culpabilidad porque pertenecemos a Él. Por eso nos sentimos culpables, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, hermano. No amamos de manera perfecta, no obedecemos de manera perfecta. Pero ¿usted le gustaría hacerlo de manera perfecta? El Espíritu, ¿cierto?, que está en nosotros anhela eso. Pero está el miserable adentro, otra vez salió al baile, ahí debe estar, ya me tocó. Tan miserable que nos lleva, ¿cierto?, a que desobedezcamos y no lo hagamos de manera perfecta, pero somos de Cristo, somos de Él, tenemos una relación íntima con Dios en su gracia que Él nos ha dado y Él nos ha entregado. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Él y Él nos persevera, Él nos ama de manera incondicional. ¿Pero a quién? A nosotros, a sus hijos. Entonces, no creo, hermano, que todo esto sean esfuerzos humanos. Esto es lo que Dios hace en su corazón y en cada corazón del creyente, de las ovejas. Dios le da un amor para sí mismo. Dios le da un corazón para obedecerlo. Dios lo vuelve de su pecado. No son obras humanas pre-salvación, ¿ya? Usted no está haciendo obras pre-salvación. No se está portando bien porque quiere ser salvo, sino que es parte de la salvación y Dios nos preserva. Son inherentes a la obra salvación de Dios. Y de regreso a Mateo 10, Jesús dice, todo aquel que me confesare delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre. Jesús dice, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y contra su hija, y el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. ¿Amamos a padre o madre más que a Cristo? ¿O yo amo más a mi madre? ¿O amo más a mis hijos? Entonces acá están todos los elementos del discípulo, hermano. Ahora alguien podría decir, bueno, ahora esto es un llamado a la salvación o esto es un llamado a que los creyentes se conviertan en discípulos.
Y no, ¿cierto? Como lo hemos visto, un creyente es un discípulo. Y es un llamado esto a la salvación a partir del panorama general del Nuevo Testamento, porque podría ser el que mostrara la claridad de este argumento y aclarara aún más el pasaje. En el capítulo 10, verso 1, cuando comienza el capítulo, dice entonces llamó a sus 12 discípulos. Los llamó a ellos en primer lugar. Como el Sermón del Monte, ¿cierto? Estando con sus discípulos, les dijo las siguientes palabras. ¿Recuerdan que vimos esa serie? ¿Y a quién le estaba hablando? A los discípulos. No le estaba hablando a todos los que estaban, por extensión, ¿cierto? Todos estaban escuchando. Y era la forma de enseñarle a ellos la manera de predicar el Evangelio. Entonces, ya eran discípulos de estos hombres. No eran un cristiano de primero o segundo nivel, sino que eran discípulos. Y este no es un llamado al discipulado, él ya está dirigiendo, él ya se dirigió a los 12 como discípulos, ellos eran llamados discípulos, entonces si Mateo 10 es dirigido a ellos, pero ellos son discípulos, simplemente está definiendo lo que el discípulo significa, eso es simplemente lo que está haciendo acá. En el pasaje paralelo de Marcos, dice que él está hablando no solo a los judíos, lo cual Mateo enfatiza. Recuerden que antes les dije que los evangelios son puntos de vista diferentes, distintos, pero en el fondo se complementan. Están hablando acerca de lo mismo. Paralelo de Marco, Marco dice que él estaba hablando no solo a los discípulos, y lo cual Mateo enfatiza a los discípulos, Marcos no. Sí, sí, a los discípulos y no a la multitud. En Lucas dice, como lo referimos antes en el verso 25, elimina a los discípulos. Aquí ya no habla a los discípulos, él únicamente le está hablando a la multitud. Y esto entonces es simplemente Jesús presentando los estándares del discipulado a un llamado a la salvación. No es llegar, cierto, yo te sigo, Señor. El Señor le dice, sí, te creo, sígueme, pero otra vez vas a morir, vas a pasar necesidades, pero tú multiplicas los panes y los peces. ¿Dónde está puesto el corazón ahí? No en Dios, ¿cierto? Que es lo que les decía al comienzo. La gente busca a Dios, pero ¿de qué forma? Por los panes y por los peces. Nosotros buscamos a Dios, ¿por qué? Porque ya somos de Él y lo necesitamos. Por eso buscamos de Dios. Yo no busco a Dios para que Él me bendiga. Yo no busco a Dios para decirle, Señor, tengo necesidad. Aunque podemos hacerlo, ¿cierto? Podemos pedir. Pero no significa que eso esté garantizado, como lo dice Juan. Pero el punto principal es ese, hermano. La gente del mundo busca a Dios por las dádivas, por los regalos, por la sanidad, por lo que sea. Y Dios en su amor, ¿cierto? General, o gracia general, gracia común, muchas veces ayuda a las personas. Pero no significa salvación, no significa nada, hermano. No significa nada un milagro, en absoluto, y la Biblia lo deja más que claro. Entonces podemos decir, con esto ya terminamos, ¿por qué se lo dio a los discípulos? ¿Por qué le habla a los discípulos de esto? Simple, ¿cierto? Para que ellos supieran cómo presentarlo a la multitud, para que supieran cómo evangelizar. Jesús llama a un compromiso total. ¿Y qué significa eso? El próximo domingo lo vamos a ver. Oramos, damos gracias al Señor por su palabra, hermano. Señor, cuán grande es tu palabra. Palabras que nos dan vida, Señor, a nuestro espíritu. Muchas veces cansados, muchas veces angustiados, a veces desesperados, Señor. Y vamos a tu palabra y nuestra alma descansa. Nuestra alma encuentra reposo. ¿Por qué, Señor? Porque somos tan simples, tan básicos, que ponemos nosotros la mirada en las cosas terrenales, en el problema, en lo que podría venir cuando uno llegue. ¿Qué mejor no dejar todas las cosas en ti? Descansar en ti, reposar en ti. Que si viene enfermedad es porque así a ti te ha placido, Señor. Si viene escasez es porque así a ti te ha placido, Señor. Si viene enfermedad a nuestra vida, problemas, dificultad, persecución, hambre, lo que sea, Señor, en nuestra vida, como lo dijo nuestro hermano Pablo, todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando todas estas cosas nos ayudan para bien, es porque somos realmente tus hijos, porque Pablo dice al comienzo, a los que aman a Dios. Y para amarte a ti, Señor,
En primer lugar, tú tenías que amarnos primero. Vosotros me aman porque yo los amé primero, dijo nuestro Señor Jesús. Y eso muestra la obra preciosa y grande en nosotros. Éramos ovejas fuera del redil. Tú nos trajiste, Señor, nos transformaste en nuestra vida, has puesto tu espíritu en nosotros, en cada uno de nosotros, cada uno de nuestras vidas mora el Espíritu de Dios, el cual nos guía, el cual nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Te buscamos porque te amamos, te buscamos porque queremos cada día confiar más en ti. No te buscamos por lo que puedas dar, sino que te buscamos por lo que tú eres, el Rey del universo, Dios de los cielos, el grande, el santo de Israel. Te damos gracias, Señor, porque siendo nosotros nada, Padre, siendo insignificante, aún así nos has salvado, aún así nos has llamado. Y por el puro afecto de tu voluntad. No hay nada en nosotros, Padre, que puedas fijarte para habernos llamado. Al contrario, estábamos en el mundo, perdidos, sin mundo, y tú nos tomaste y por tu pura voluntad, Señor, nos hiciste tus hijos. Qué gran regalo, qué grande amor has demostrado, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendice este lugar, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a Verónica, Señor, allá en Paredón. Dale fuerzas cada día, Señor. Acompáñala. Hazla sentir, Señor, llena de tu presencia, porque como dijimos en delante, como dije en delante, en ti estamos completos. No necesitamos nada más. No necesitamos compañía humana, no necesitamos nada si te tenemos a ti, Señor, en nuestro corazón. Porque tú lo llenas todo, Padre, y lo cantamos acá muchas veces, tú lo llenas todo, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias por todo lo que haces y seguirás haciendo en nuestra vida. Te entregamos esta palabra y agradecemos, Señor, que nos hayas instruido un día más. En el nombre de Jesús, amén. Amén.